En Día a Día lo vimos por primera vez hace más de 10 años. Y en ese momento se notaba que lo suyo no era seguir un libreto convencional. Buscaba acercar el cine a otros públicos, contando historias de su realidad más cercana. Desde entonces han pasado muchas cosas: cortometrajes, largometrajes, versiones de canciones populares, doblajes de películas y series como Avengers o Mario Bros, podcasts, sketches, filmes de terror y también relatos muy tiernos, como Pollito, una producción que habría superado el 500.000 de copias. Todo en quichua, español y muchas veces nadando contra la corriente. Hoy dirige, produce y es pieza clave en cada uno de sus proyectos. Ha ido afinando la técnica, ampliando los temas y buscando algo que parecía difícil: que su propuesta también sea sostenible. Créame, vale mucho la pena conocer la trayectoria del cineasta William León. Cinco, 3, 2, acción. Le han dicho de todo: cine purúa, amateur, de bajo presupuesto, cine indígena, folclórico, cine guerrilla. A lo que hace William León le han querido poner etiquetas por más de 20 años. Y la verdad es que ninguna le calza ni lo describe por completo. Entonces, para conocerlo a él y lo que tiene que decir, quizá lo primero es dejar que él mismo se presente. Yo me identifico como indígena de la nacionalidad purúa. Soy William León. Simplemente soy un soñador que busca hacer del cine un canal de comunicación entre nuestra historia y nuestras vivencias de nuestras comunidades y no se mueran en el tiempo y que quede para guardar para las posteriores generaciones. ¡Acción! Aunque dirige cine, no se considera cineasta porque hace mucho más que eso. Es indígena, aunque no siempre luzca poncho. Habla quichua, pero ojo, eso no define sus películas. Esta es una historia peculiar, la de un realizador audiovisual que espanta a las etiquetas y a los prejuicios. Una historia que empieza en su natal Cacha, parroquia rural de Riobamba, provincia de Chimborazo. Y mis padres me contaban siempre historias como el Pillayao, Antungaye, y me parecían fantásticos. Y decía, ¿pero por qué eso no se ve en la televisión? Yo en el colegio era muy tímido. Y en su momento dije, ¿cómo puedo vencer? ¿Cómo lo puedo hacer? Y de pronto me animé a entrar a un curso de actuación. Luego entré a más talleres, hasta que comencé a incursionar ya como actor, obviamente como extra, el que estaba ahí como 5 segundos, y esos 5 segundos fueron maravillosos para mí. Pero ya vi cómo cogen las cámaras, cómo graban, entonces dije, entonces creo que puedo hacer algo. Me reuní con un grupo de jóvenes y conformamos la agrupación Sinchi Samay, que significa espíritu fuerte. Entonces ya vino más una cuestión de necesidad de gritar quién soy, de quiénes somos como indígenas. Y cada uno aportaba. Entonces, y sin darme cuenta, me enamoré de este mundo. Había poco que perder, y más bien, mucho por contar. Entonces, con lo que había a mano, luces, cámara y acción. Agarré una cámara de mi mamá y comenzamos a actuar así, o sea, todo totalmente empírico, pero las ganas, ¿no? Y después de eso comenzamos a contar historias y dijimos, ¿qué pasaría de un indígena que viene a la ciudad? El choque cultural, ¿cómo sería? Entonces, partimos de contar eso y se llamó La Nostalgia de María. Un cortometraje que luego lo proyectamos en una iglesia indígena y a la gente le gustó. Y le gustó por varias razones. Primero, porque estaba en quichua. 2, había por fin actores indígenas y les gustó tanto. Dije, ok, les gustó, parece que vamos por buen camino, así que hagamos la segunda película, una historia de terror. Ya vamos. Hicimos Antungaya y fue el boom. Sacamos copias del cortometraje y lo vendíamos donde proyectamos, en esa iglesia. Sin darnos cuenta, en ese momento fuimos la sensación. Éramos un grupo de indígenas haciendo cine. Claro que no te voy a decir cine propiamente como la academia te enseña, con la técnica, no, pero
Simplemente quisimos contar una historia y llegamos a la gente. Era el año 2004 y esas 2 primeras películas cortas le habían significado a los jóvenes realizadores su primer auspicio, nada más y nada menos que $100. Sin embargo, su tercer proyecto no fue tan bien. En realidad, fue una pesadilla y se vino abajo. Sin embargo, había que cumplir con el patrocinador, y del aprieto saldría una de las películas más icónicas del cine del país. Una vez que fracasó el proyecto Cuya y Manta, yo tenía que responder ante el auspiciante. Y no sabíamos con qué hacer. Dijimos, hagamos una historia muy corta, sencilla, cuenten mis historias. Pero yo no puedo quedar sin responder a mi auspiciante. Y alguien me dijo, mira, yo te puedo contar la historia de un niño que pasó, que está en mi comunidad, que los padres fueron a España y ese niño no conoce Navidad. Contame la historia. Wow, Juliancito, kayak kamu abuelita tak asyik kuidang, ginya musuh pelota tak apa musuh, wow. Papi, niya mana piltat ninik sami, papi, niya mana piltat ninik, papi. Lo lanzamos en Navidad. Se prenden las luces, esa iglesia estaba llena. ¿Por qué una iglesia específica? Porque eran los únicos que nos abrieron la puerta en su momento. Y estaba llenísimo la gente y todos llorando. Dijimos, estamos bien. Y para ese entonces nosotros dijimos, ya teníamos la mecánica de vender discos, ¿no? Dijimos, ok, esta vez ya no nos van a ganar los piratas, vamos a nosotros mismos a vender en IPLs y ustedes se van a la bahía, Guayaquil y van a vender. Al día siguiente mi compañero, la noche del día siguiente del estreno, dice, William, ¿sabes qué? Aquí estoy en Guayaquil, te comento que ya está pirateado acá. Y tienen mejores portadas que nosotros. O sea, y dijimos, ya nada, ¿qué podemos hacer? Y no me di cuenta del impacto. Con el pasar del tiempo, o sea, escuchaba gente, y no solamente indígena que había visto la Navidad de Pollito, mestiza, en Ecuador, fuera del Ecuador. Quizá muchos nunca hayan escuchado hablar de la Navidad de Pollito, pero en ese 2004 esta historia fue la bomba. Hay quienes calculan que se vendieron 500,000 de copias de la película, cifra difícil de verificar pues en su mayoría eran copias piratas. La historia de Pollito tuvo una segunda parte y luego una tercera. Le decían la película quichua más vista de la historia del Ecuador. Desde entonces, incluso lejos de los cines comerciales y con la piratería en contra, el éxito de una película significaba el inicio de la siguiente. Y así se han estrenado ya más de 15 películas. El bajo presupuesto fue quedando atrás, pero la búsqueda de calidad no ha parado. Ahora, sin que eso signifique solvencia económica, por más de 2 décadas se ha ido consolidando un modelo de producción que se acerca por lo menos a la sostenibilidad. Normalmente nosotros no hacemos un cine convencional, el que te dice que tienes que hacer tantas escenas por día. Nosotros nos movemos de acuerdo a la necesidad de terminar una película. Buscamos hacer una película lo más pronto posible. Bueno, el cine ecuatoriano no es industria, entonces obviamente el recurso no es tan grande. Y como no es un recurso grande, entonces tienes que tratar de optimizar el recurso en el menor tiempo posible. Y así haces algo que sea una película sustentable. Y bueno, por lo menos para nosotros. Y para lograr esto necesitas estar rodeado de un equipo que te acompañe, que entienda también la dinámica de este proceso, porque no es un cine convencional. Creo que un estándar puede decirte de 4 o 5 escenas, o sea, sería un estándar, te puedo decir. Pero nosotros podemos, como nuestro estándar es de 8 escenas más o menos de grabación por día. Y así logramos completar, se me ocurre en 10 días, 80 escenas, que ya es prácticamente un largometraje. O sea, por lo menos yo creo que hay que aprender a ser sustentables en el tiempo y en el recurso. Por eso cortar En las películas de William, a veces los personajes hablan quichua y a veces no. Pero eso sí, de una u otra manera, siempre está presente. Incluso a veces es clave para ciertos momentos del rodaje, afinar la actuación y las historias. O sea, por mí me gustaría dirigir en quichua totalmente, y lo he hecho. En comunidades donde la mayoría habla en quichua, yo lo hago. Pero a veces me toca porque no todos son indígenas, entonces no puedo dar indicaciones en quichua porque no van a entender. Digo, corte, y capaz sigue grabando porque no entiende.
Y por eso es que a veces doy indicaciones. El actor, por ejemplo, el actor es indígena. Entonces, a veces, para llegar a dar esa emotividad, entonces tengo que hablar en un idioma donde le recuerde justamente sus emociones más profundas, o sea, sus recuerdos más profundos, que capaz su infancia en la comunidad. Y por eso mis indicaciones son en quichua, para un poco jalarle como técnica, para que den esa intención. Pero ahí no queda la cosa, porque el quichua se ha convertido en un escenario para el talento, no solo en el cine de William, sino también en otros de sus proyectos. Mira, para luchar contra el desconocimiento, contra la ignorancia que atañe al talento indígena, lo que hemos logrado es llevar el cine a alto nivel. Y eso es una forma de demostrar que hay talento. Ahora, también, ¿cómo demostramos también? Quiero que se entienda que el quichua es muy versátil, incluso es muy bonito. Por ejemplo, hemos hecho covers de canciones contemporáneas en quichua. Asimismo, doblajes de películas como Los Avengers, Mazinger Z, y también canciones infantiles. O sea, no hay un límite. Y a veces incluso me gusta demostrar que el quichua se adapta a todo. Koje mishanga jami, boy wanka, boy robot, messenger. Boy pacha picanta kuyasha. Bitches, 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 canta kuya kunimi. ¡Oli! Nyuka. Si hay algo que los quichuahablantes quieren, es más contenido en su idioma. Y para poder sostener tanta creación, es momento de pensar en el futuro y en la formación de nuevo talento. Star. Rexir kangichu. Ari. Kanja chuya chakangi. Hirukita. Kanjami kirukita. Kanjami hirukita kangi. Kanjari kirukita. No, mamá, ponle. Kanjami hirukita kangi. Kanjari kirukita. Kanjami hirukita kangi. Kanjari kirukita kangi. Mira, vénganse para acá. Mira acá. Solo un hombre de la tierra, de este lugar, puede alzar esto. Acá me dicen macizo. Observe. Jackie, Runa, mi kashka. Saki. Atrás estamos viendo un sketch. A través de nuestra división Rugido Media, lo que buscamos hacer es dar oportunidad a jóvenes entusiastas, apasionados por esto del audiovisual. Entonces, darle de pronto sus primeros caminos. Hay mucha gente que con esto aprendemos de pronto mutuamente, porque no digo que nosotros sabemos más, al contrario, a veces aprendemos de ellos y buscamos talentos en la parte técnica, talento también a nivel actoral, y lo hemos encontrado. O sea, esto es como una pequeña escuela para nosotros. Y de esta escuela nosotros sacamos de pronto a los mejores para luego llevarlo al cine como tal. Por supuesto que el cine sigue en la cartelera principal de William. Es más, ahora mismo está en la fase final de un proyecto que lleva una década en desarrollo. Esta última, carajo, esta es la que ahora le voy a apostar a nivel internacional. Esta es la película más grande con un presupuesto que supera los $200,000 gracias a IPSI, y es una película de época. Yo normalmente cuando hago una película, desde la concepción de la idea hasta la realización de la película, puedo demorarme hasta 2 meses. Pero esta película, carajo, dije, no, esta necesita otro tratamiento especial. Y hace más de 10 años ya empezó la idea y dije, no, esto necesito porque es una película de época. Es mezclado entre Fernando de Aquilema, es Huasipungu y Elegí las Mitas. Y ahora para mí, carajo, es la película con la que pretendo darme a conocer y Dios mediante ganar muchos premios a nivel nacional e internacional, porque quiero hacerme un nombre afuera, porque me gustaría hacer producciones ya a nivel internacional, Netflix, Amazon. Sé que lo lograremos, pero debemos romper primero los esquemas o las limitaciones mentales de que no puedo porque soy indígena.
en quichua o en español, con la cámara de su mamá o con una 4K. William lleva más de 20 años sacándose las etiquetas que el mundo le quiere pegar. Lo hace simplemente concentrándose en lo suyo, creando imágenes y sonidos para que su público se conecte con su pasado, con sus historias, con su identidad. Yo puedo definir al cine como universal. O sea, cuando alguien va a las salas de cine a ver una película, no ve si es comercial, si de pronto es independiente, simplemente es bueno o malo. Yo por eso también no acuño mucho esa cuestión de cine indígena como tal. Que sea hecho por indígenas es otra cosa. Así como cuando vas a festivales no te dice quién lo hizo. O sea, no, tú vas y compites de igual a igual con mestizos, blancos, gringos, como quieras llamarlo. Y si viene un galardón y todo eso, qué bueno. Y que lo haya hecho un indígena, qué bueno, mucho más. ¿Y qué estás mostrando a través de eso? Yo quiero que mi cultura no muera. Quiero mantenerlo vivo. Estoy aportando un grano a través del cine. No olvidemos nuestros héroes, no olvidemos nuestras historias, no olvidemos nuestras vivencias. Porque al final, eso es lo que somos. Corte.